Y decíamos que queríamos charlar con un amigo, hace tiempazo que no charlamos así como quien dice en nuestros medios, pero queremos charlar para hablar de clima, para hablar de... y es un estudioso, a lo largo de toda su vida ha estudiado y sigue estudiando el clima como una pasión que lo hace vivir esa profesión a flor de piel. Guillermo Casagrande está con nosotros, el ingeniero Guillermo Casagrande. Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo te va? Buen día, José, buen día a toda la teleaudiencia también. Bueno, es verdad que hacía tiempo que no aparecíamos acá. Claro, qué lindo charlar contigo porque nos refresca la memoria de varias entrevistas que hemos realizado donde nos acercamos a la meteorología, a la climatología, nos haces conocer los pormenores de lo que hay que mirar, ¿no? El otro día, dentro de las redes, hubo un informe de que iba a pasar algo y no pasó nada, ¿no? Y un productor me escribe, mirá, antes quienes estaban en el clima o en la meteorología miraban el entorno y la naturaleza nos da respuestas, ¿no? Y bueno, y por ahí los instrumentos dicen una cosa y la realidad dice otra, ¿no? Guillermo, bueno, un estudioso del tema del clima de toda la vida, ¿no? Sí, así es, toda la vida, desde que antes que viniera acá a La Pampa, que ya hace unos cuantos años, aparecí por acá en el año 73, así que hace bastante, pero siempre me gustó y me sigue gustando, en la medida que uno puede con los tiempos extra que tenemos ahora fuera de la actividad, porque ya estamos dentro de la actividad jubilado, pero no, la verdad que siempre me ha gustado y me sigue gustando, tratando de aportar... No es, siempre decimos nosotros junto con otros colegas que hemos estado trabajando a lo largo de todos estos tiempos, Graciela Vergara, Mariano Méndez de la facultad, Belmonte en el INTA, bueno, nosotros somos ingenieros agrónomos, no somos meteorólogos o climatólogos, entonces no es nuestra profesión, sino que tratamos de hacer uso de lo que se elaboran los organismos preparados como el Servicio Meteorológico Nacional o los internacionales y comunicarle al medio nuestro parecer, la incidencia que puede tener sobre nuestra actividad agropecuaria, ¿no? Así que para eso estamos y tratamos de mantener ese aspecto. Y fundamentalmente también el hecho de tratar de seguir la información en el sentido de la recolección de datos, que eso es fundamental para ir definiendo bien cómo son los distintos ambientes. En ese sentido hay que reconocer la actividad que la provincia ha estado llevando adelante y sigue llevándolo desde hace unos años con distintas estaciones que se han puesto a lo largo de nuestra provincia, con lo cual tenemos ya una información un poco más valedera de lo que ocurre y cómo va siendo el ambiente climático ya en menor escala, no del macroclima, sino del meso y microclima, que es muy importante para lo que es la información local y la producción, por supuesto, ya sea agropecuaria, ganadera como agrícola, ¿verdad? Guillermo, cuando vos hablabas, bueno, del 73, de la década del 80 y demás, la recopilación de datos es algo importante, ustedes lo hacían, pero hoy tenés este teléfono, el otro teléfono, esto, la computadora, tenés tantas cosas para decir, che, yo tengo la justa de lo que va a pasar. Hay mucha información. Es bueno tener mucha información, pero a veces no es cuando pasás la zaranda, no son todos los servicios lo mejor o lo más informado, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay organismos ya especializados, como es el Servicio Meteorológico Nacional, al cual hay que prestarle mucha atención en su información diaria y en los pronósticos que son sobre todo en los pronósticos que son llamados de corto plazo, que van entre las 72 horas y a la semana, a lo sumo, ¿no es cierto?, que ayuda para ver qué actividades eventualmente se pueden hacer, ¿verdad? Pero sí, la información hoy, como vos decís, a través de nuestro sistema de comunicación que existe hoy, bueno, en ese sentido, por ejemplo, es bueno con la información de las distintas estaciones que tienen puesta la provincia y demás, para hacer el seguimiento local, qué es lo que pasó ayer, que no te va a dar la información de lo que va a pasar mañana ni pasado, ¿verdad? Pero lo que pasó. Pero lo que pasó para tener una idea qué pudo haber ocurrido, ya sea con adversidades como heladas o adversidades como granizo, etcétera, etcétera, para tener un panorama de lo que puede ir evolucionando la producción, ¿verdad? Así que en ese sentido yo creo que se ha evolucionado bastante y como bien vos decís, hoy la información está un poco más al alcance de la gente, porque a veces no solo
se puede tener la televisión en mano, ¿no? Sino cuando uno está desplazándose con estos sistemas de comunicación puede tener la información al toque, como se dice. Sí, claro, exactamente. Pues es que hemos charlado contigo y otras personas, muchas personas. Hace 2 meses la policía dejó de tomar datos, después volvió sobre los datos de lluvia, ¿no? Y eso fue valioso para ustedes, digo, que fueron armando el rompecabezas informativo hace 20, 30, 40 años a nivel provincial, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido tendremos que ajustar un poquitito mejor las cosas, porque si bien tuvo ese periodo un impas muy pequeño, en esto debo reconocer también la actividad de nuestra ministra Fernández, que estuvo trabajando, Fernando González, para la actividad que se retome de la comunicación de la precipitación, que es fundamental. Claro. Para el caso nuestro particular, que hemos estado y seguimos trabajando, yo en la colaboración, por supuesto, con la Facultad de Agronomía, con la Cátedra de Clima, la información pluviométrica es básica para poder ir elaborando básicamente lo que llamamos el balance hidrológico para ver qué estado de humedad tenemos en los suelos, de manera de ver si los pronósticos son favorables o no para la evolución de la humedad del suelo, que es una cuestión clave. No solo la humedad del suelo, porque también hay otros aspectos como los datos de temperatura y demás, ¿no es cierto? En ese sentido, si vos me permitís un comentario de lo que pasó hasta ahora, ¿no? Marzo y abril en precipitaciones estuvimos bastante favorables. Si uno ve el resultado de lo que es el balance hídrico actual y lo comparamos, como recién decía también el señor que hablaba de Atraucó, la diferencia del año pasado al actual. O sea, en este momento, si tomamos en cuenta estaba el estado hídrico de los suelos en el 23, comparativamente este año estamos bastante mejor. No es el óptimo, pero bastante mejor. Con lo cual hay una reserva de agua favorable para la evolución en su momento de los cultivos que se realizan ahora o eventualmente las pasturas. Tocando un poco del tema de pasturas, yo lo que quisiera tocar es la parte termométrica que nos pasó en el mes de mayo. Porque con las lluvias entre marzo, fines de marzo y las de abril, que en muchos lugares, sobre todo el centro norte de la provincia y parte del oeste, tuvimos muy buenas precipitaciones. Si bien fue un poquitito tarde, sobre todo es para el caso de las pasturas naturales del monte, del bosque del Caldén, que las lluvias de marzo y abril son claves, como la temperatura, para hacer el pasto para enfrentar el invierno. Ahora, ¿qué pasó? Tuvimos un mayo fuera de lo común, llamémoslo así, desde el punto de vista estadístico, muy alejado de lo que correspondía a los valores promedios, tanto sea de la temperatura media del mes, como de las otras variables importantes como la máxima y la mínima. Y sobre todo lo que fue la temperatura máxima, es decir, que nos está dando la idea, no la idea, sino cómo fue el funcionamiento de los valores térmicos durante el día, que es lo importante para el crecimiento de los cultivos, de los vegetales, ya sea lo que estemos implantando en pasturas, en verdeos o eventualmente los cultivos que van a cosecha. ¿Y eso producto de qué? Que tuvimos muy baja radiación, o sea, fue un mes de mucha nubosidad. Entonces, la sumatoria térmica que hubo durante el mes de mayo fue muy pobre y la evolución que tuvieron las pasturas naturales, sobre todo, ha sido bastante pobre, bastante lenta. Con lo cual ahora, que estamos enfrentando el invierno, la situación, digamos, de forrajera no es la mejor, ¿verdad? Tal vez para los que pudieron hacer verdeos o pasturas iniciales temprano, llamémosle temprano entre mediados y fines de marzo, no fueron tan castigados, pero de todas maneras la evolución de los mismos también fue lenta, no de lo más esperado cuando ocurren temperaturas más favorables, sobre todo cuando teníamos esa humedad. Es el otoño ese lindo pampeano, el soleado, cálido, que hace un crecimiento vegetativo. Totalmente, ¿no? Exactamente. Y como siempre pasa con la parte climática o meteorológica, están sus pros y sus contras. La contra es un poco esto de lo que mencionamos, y el pro fue que la situación de un mayo bastante más frío, si bien teníamos nubosidad, no hubo precipitaciones, y bueno, favoreció un poco a la cosecha que venía algo atrasada con las lluvias del mes de abril, ¿verdad? Así que ahí estamos. Este año, comparativamente al 23, hubo otros años mejores y otros años peores, donde tenemos una disponibilidad de agua, sobre todo del centro-oeste de la provincia,
y bajando del departamento de Maracó hacia prácticamente a Traucó, también Ucal, situaciones de humedad en el suelo relativamente aceptables. El perfil inicial, digamos, la capa arable que se llama, puede faltarle un poquitito. Que lluvias que puedan estar dándose ahora y demás son favorables para la implantación del cultivo, ¿verdad? La siembra. Y el resto, bueno, es la evolución que puede estar ocurriendo con la parte meteorológica o climatológica de aquí en adelante. El invierno es un invierno relativamente crudo. En mayo tuvimos, fíjate que el promedio de heladas para el mes de mayo, a nivel de lo que llamamos helada meteorológica, o sea, la que ocurre en el abrigo meteorológico 1,50 m, son de 5 heladas, y tuvimos 9, prácticamente el doble, con lo cual eso te da una pauta de lo que hizo en el freno del crecimiento de las forrajeras. Básicamente los cultivos, digamos, de cosecha todavía no estaban implantados, se estaban arrancando recién con el trigo o la cebada. Por lo tanto, eso fue un freno. Y ahora, bueno, tenemos un invierno que las perspectivas son más de tendencia normal a frío, comparativamente a lo que fue, por ejemplo, también el año pasado, que no fue tan riguroso. Pero hemos tenido otros inviernos muy crudos, ¿no es cierto? Sin ir más lejos, en el 16 tuvimos también un mayo de temperaturas muy bajas, también de muy baja radiación, o sea que esa es la alternancia, más que alternancia, lo que yo siempre menciono y destaco, lo que es la variabilidad climática y del tiempo meteorológico. El tiempo es lo que dice qué te puede pasar hoy y qué puede pasar mañana. En eso es complicado a los que le toca hacer los pronósticos, ¿no? Porque hay que poner en juego distintos fenómenos y variables que tienen incidencia en lo que vos finalmente vas a transmitir al medio, ¿no? La verdad que charlar con Guillermo es un libro abierto en lo que pasa, con toda una historia y un bagaje informativo, experiencia y demás, y es lindo para charlar con él. Y él nos ha traído los libros que él debe haber escrito, que recopilación, como un orgullo de alguien que plasmó el trabajo de todos los días en un compendio que hoy es parte de lo que puede uno asesorarse, ¿no? Guillermo, hace tiempo que hemos charlado del fenómeno La Niña, El Niño. Se puso de moda, tal vez que 10, 15 años, empezamos a charlar de estos fenómenos, ustedes tal vez más, pero estamos en ese estudio de el fenómeno de La Niña, El Niño, si va a ser suave, si va a estar La Niña, El Niño. ¿Todavía se sigue hablando de este tema? Sí, por supuesto. Particularmente el fenómeno del ENOS, el ENOS, que es la oscilación del sur a nivel de Ecuador en cuanto a lo que es la temperatura del Océano Pacífico y la incidencia sobre el sistema atmosférico. Eso ya hace años que se viene siguiendo y estudiando bastante en profundidad. Y tiene una escala global de incidencia, y cuando hablamos de escala global es a nivel de todo el globo terráqueo, muy importante. Y la diferencia con otros fenómenos o factores que influyen también, forzantes que suelen decir, como puede ser el dipolo del Océano Índico, la oscilación antártica, la Madre Lluvia, todo eso. La diferencia con el ENSO es que este tiene una incidencia cronológica en el tiempo bastante más prolongada, o sea que se manifiesta a lo largo de un periodo prolongado. Generalmente el ciclo de los fenómenos, ya sea niño, niña o neutro, dura alrededor de un año, ¿no es cierto? Mientras que los otros son de variabilidad muy sinóptica, que le llaman, o sea, de pronóstico muy corto, con lo cual eso, si bien tiene una gran incidencia, porque puede hacer que se manifieste en forma distinta el fenómeno, ya sea niño o niña en ese momento, pero lo tiene sobre el sistema atmosférico muy importante. Ahora, el niño sí, porque como es algo más de funcionamiento estable, entonces se puede ir siguiendo con decir cuál va a ser la evolución. Por ejemplo, en estos momentos, lo que están diciendo organismos nacionales e internacionales con respecto al niño, que estamos en una fase, digamos, tipo neutra. O sea, pasando del niño, que ya terminó casi, y con una tendencia hacia niña. Pero la niña aparentemente, que no sería de las más fuertes como las que pasaron estos últimos años, recién tendría algún tipo de incidencia a partir de octubre o noviembre. ¿Con esto qué queremos decir? Que tal vez para la evolución de lo que tenemos ahora, sea de los cultivos invernales y demás,
las cosas no serían tan dificultosas, sobre todo en lo que es necesario y fundamental a partir de septiembre en adelante con el aporte de las lluvias. Si las lluvias tienen tendencia a ser normal o ligeramente un poco debajo de lo normal, yo creo que la situación no es tan dramática como ocurrió en años anteriores, fundamentalmente en el último año, que venía a su vez de niñas sucesivas, con lo cual el año 23 fue más crítico porque la continuidad de ese fenómeno fue totalmente adversa, ¿verdad? Guillermo, siempre nos dijiste, bueno, hay que mirar el Pacífico, tomar la temperatura del mar a la altura de Perú. ¿Esto se sigue dando y es un dato para tenerlo en cuenta ustedes que estudian el clima y lo que pasa en aquella zona del hemisferio sur? No, eso es fundamental. Y hoy se tiene acceso a través de del Internet de toda la información que se está relevando en ese sentido. Y las ventajas, digamos, de hace 30, 40 años es que, un poco más, es la evolución que se ha tenido de la información, ¿no es cierto? No solo a nivel, digamos, terrestre o marítimo de lo que se toma, sino también la importancia de los satélites meteorológicos que aportan una información más completa, si se quiere, para seguir el fenómeno y la evolución del mismo para ajustar cada vez mejor la situación del pronóstico, ¿verdad? Por lo tanto, en ese sentido, sí, las cosas siguen siendo lo mismo que también lo pasa con el océano Atlántico, ya sea las temperaturas del océano a nivel de lo que es el Brasil y un poco el sur de Brasil, que tienen incidencia sobre nuestro territorio, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son las que hay que poner así como si fueran un bolillero y sacar después a ver cuál es la situación del pronóstico que se va a dar, que es lo más complicado. Yo creo que quienes están en eso, nosotros tuvimos acá un meteorólogo excepcional, Carlitos López, que él hacía una evaluación muy importante de esto. Y bueno, yo reconozco que en eso los meteorólogos, que son especialistas en esto, son fundamentales para el pronóstico que te están dando. Por ejemplo, ustedes o vos estás brindando una información diaria, hoy día, con esta comunicación que se tiene, lo cual es interesante para que el productor pueda saber cuál es la evolución diaria, por lo menos, si tiene que hacer alguna actividad, llámese una aplicación de agroquímicos, etcétera, cómo manejarse en ese día. Tiene la posibilidad de internet, pero eso yo veo que es difícil, porque ahora uno que no está todo el día con esto, veo que no es fácil acceder a la información, la información se puede acceder libremente y rápido, pero se necesitan ciertos tiempos también para esto. Por lo tanto, yo creo que todo esto, lo que se pueda ir haciendo en comunicación, es clave, ¿no? Exactamente. Guillermo, el año pasado tuvimos la situación de que iba a un campo y cuando entraba digo, pero aquella laguna no tenía agua. Iba para el norte y ya las lagunas no estaban, en el sur no estaban las lagunas. Tuvimos el año pasado una sequía y una falta de esos espejos de agua de la Pampa que desaparecieron. ¿No? Bueno, en ese sentido hay algunas, no sé si decir teorías, pero algunas posturas de que estamos en el ciclo dentro de lo que se ha evaluado en alguna medida. En ese sentido, por ejemplo, es un trabajo que hizo de tesis de posgrado la ingeniera Graciela Vargada de la facultad, la evolución de la precipitación a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos recolección de datos, tanto sea en INTA como en la facultad, de algunos puestos pluviométricos de la provincia desde 1901 algunos y la mayoría del 21 en adelante. Y se ha observado ese ciclo que tiene la precipitación. Y en principio es como ahora, y en base a lo que dicen algunos de estudiosos más profundos de la parte de la evolución del clima, es que estamos en una onda negativa. O sea, donde las precipitaciones, no es que no vaya a llover, sino que ese volumen que tuvimos en algún momento, sobre todo en la década del 70, 80 en adelante, con el periodo de inundaciones en todo el noreste de nuestra provincia, en este momento es como que ha desaparecido. O sea que las precipitaciones tienen tendencia a ser más lo que fue la década del 40, del 50, ¿no es cierto?, para nuestro territorio. Que es un territorio semiárido, por algo lo fue designado en su momento, y bueno, que con esa variabilidad que tiene el clima, puede tener esos periodos muy húmedos, que en este momento
en general no están en visualización de que eso ocurra, sino al contrario. No quiere decir, vuelvo a repetir, que no tengamos periodos de buenas lluvias, que algún año pueda tener lluvias buenas en promedios de alrededor de 800, 900 milímetros, pero la variabilidad puede hacer que en otros tengamos 400, 500, con lo cual la diferencia es bastante grande, ¿verdad? Y esperemos que se pueda recuperar, digo, todos esos espejos de agua que de a poco se están acomodando, pero todavía le falta, ¿no? Sí, sobre todo en eso, para que los espejos de agua se mantengan un poco más firmes. Son primordiales, yo digo, siempre las precipitaciones en lo que es la parte otoñal. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante vos vas a atravesar un invierno donde las temperaturas son bajas y demás, y por supuesto que el agua entonces no se va a perder tan fácilmente. Las lluvias de verano ya más rápidamente tienen la tendencia. Si uno analiza, como lo hemos hecho en su momento con las inundaciones del noreste, fíjate que veníamos de años buenos de lluvia y el semestre que fue, no el semestre, el trimestre, perdón, de febrero hasta abril, en toda esa zona, o sea, no es que hablemos un lugar puntual, llámese Alta Italia, llámese Vértiz, en toda esa zona, Ralicó, no, en toda esa zona llovían 600 milímetros. Con lo que veníamos de periodos húmedos buenos, 600 milímetros juntar en 3 meses, donde vos afrontás un periodo no cálido, todo lo contrario, ¿qué haces con el agua? No la podés sacar fácilmente. O sea que en esos reservorios que se hizo naturalmente, que son impedimentos porque también impiden que se pueda ir trabajando, se amplía mucho, o sea, le come un poco de la tierra útil al productor, pero de todas maneras ese fue un periodo sí bastante crítico, que hoy no está visualizado como que pueda volver a ocurrir rápidamente, o sea, en el tiempo corto, digamos, ¿no? De acá 1 o 2 años, no. Claro. Sí. Recuerdo esas coberturas periodísticas allí en el norte totalmente inundado. Guillermo, trajiste vos para tener 2 libros tuyos y que lo has hecho con la facultad. Sí. Comentanos, porque si los trajiste es porque tenés mucha de información ahí al respecto. No, los traje en realidad, estos están actualizados. Están actualizados ya sea en la página de la Facultad de Agronomía. Permítame, que yo lo voy a... Dígame, vamos por este. Está la revista de la Facultad. En la revista semiárida de la Facultad de Agronomía está actualizado el periodo, porque ahí se abarcó hasta el año, si mal no recuerdo, 2007. Ahora está hasta el 2015, con lo cual las estadísticas, ¿a qué vamos? Yo siempre fui muy recalcando de los datos, porque es lo que nos está diciendo lo que pasó, ¿no es cierto? Y recordar eso. Lo mismo pasa con lo del INTA. El INTA también ya actualizó la información esta de estadísticas agroclimáticas, y lo obtienen en acceso. En este caso yo tenía estas publicaciones, pero era para tener en cuenta que se puede acceder a estas páginas, ya sea en la Facultad de Agronomía como del INTA, para tener los datos más actuales, en este momento, como estadística agroclimática, hasta el año 16 y hasta el año 20 en el caso de la Facultad de Agronomía. Ahora, ¿esto qué es? Esto te va a dar lo que es la situación promedio y variable, porque tenemos las distintas situaciones de desvío que tienen esos valores promedios, pero el promedio en alguna medida te sitúa cómo es el clima de ese ambiente. El seguimiento diario y demás, bueno, es lo que lo hacemos a través de la información que se recolecta diariamente y los pronósticos que se elaboran diariamente, como el del servicio meteorológico, lo que vos estás volcando en la página, etcétera, etcétera, es lo que te está diciendo que puede pasar hoy, que puede pasar dentro de una semana, o 10 días, o 15 días. Lamentablemente en ese sentido, en 15 días no vamos a esperar lluvia y temperaturas bajas, pero bueno, es lo que la información que ayuda o tiene que ayudar al productor a manejarse, a ver cómo voy a enfrentar ese periodo crítico. De pronto eso que ocurrió o que sigue ocurriendo en el sur argentino, bueno, es una situación bastante dramática porque han tenido nevadas muy intensas, un poco más adelantado de lo normal. Más adelantado lo que sí. Pero es la variabilidad. Fíjate que en el año, si mal no recuerdo, en el 21, las nevadas en la cordillera prácticamente habían desaparecido hasta agosto. Con lo cual también es un problema desde el punto de vista turístico que representa ello. Ahora, bueno, están en esto que es bastante problemático para lo que es la producción. No tanto para el turismo, porque para ellos bienvenido sea que tengan nieve. No, pero ahora hay máquinas que hacen nieve, así que hay de todo hoy. Eso también es cierto.
Este es un importante elemento de consulta, la revista de la Facultad de Agronomía, Estadística Agroclimática de la Facultad de Agronomía, y también el INTA tiene sus estadísticas agroclimáticas, y reconozco el trabajo durante décadas de Guillermo y la gente del área de meteorología de Anguil, de ir a tomar datos, a la planta, ¿cómo es? Planta meteorológica, o como es la estación meteorológica. Pero en General Pico, que yo estuve mucho tiempo allí en General Pico tomando a 13 kilómetros General Pico hacia el oeste, que está un campo que tiene el INTA General Pico, y allí tomaban datos. También. Y allí todas las mañanas iban los rancheros a buscar los datos de nosotros, perdóname, en ese sentido tuvimos una estación al sur de Hacha, en la zona de los valles, famoso, del señor Dargusi, un productor espectacular, porque él hacía el seguimiento de los datos fenomenalmente durante muchos años. Y eso marca lo que es el frío de esa zona, porque hemos tenido temperaturas a nivel de la superficie del suelo, o sea, a 5 centímetros sobre el suelo, de 23 grados bajo cero. ¿Y a qué voy con esto? Que si vos estás en conocimiento de eso y observás el medio, como vos decías hace un rato, el medio ambiente, que es la vegetación y demás, y ves que hay cierta vegetación, tené cuidado, porque eso te está marcando la vivencia que tiene esa planta, esa vegetación, no solo con el invierno crudo que tienen, sino también con los veranos, ¿no es cierto?, que son muy rígidos nuestros. Entonces hay que tener cuidado cuando uno va a decir, bueno, yo voy a implantar tal cosa que anda muy bien allá. ¿Allá dónde es allá? Hay que tener en cuenta el donde vos estás para la actividad y lo que vas a llegar a producir o lo que quieras producir. Por eso el dato es clave. Yo creo que lo que está relevando la información meteorológica de la provincia, esto es interesante a lo largo del tiempo, porque va a poder definir, bueno, qué pasa en Loventué, la información que tiene, que en Santa Isabel, que es totalmente distinto a lo que puede hacer ese sector al nuestro. Y a eso hace al mecanismo de producción que es recomendable que se puede tener en base a esa información de lo que se va a hacer con cierta, digamos, beneficio, ¿no es cierto? Para no tener tantos riesgos que lo tenés ya normalmente con la variabilidad. Hablabas de Dargusi, hay mucha historia, Nacha, de la implantación de pasto llorón en aquella zona con el señor Dargusi. Exactamente. Sí, me ha contado su hijo y también uno ha recolectado información de todo lo que se ha hecho allí en aquella zona. Y gracias a Dios en algún momento a él le hicieron un reconocimiento como productor, ¿no es cierto? Porque la verdad que fue espectacular. Otro libro, aquí está el compendio de las estadísticas también otro elemento para tenerlo en cuenta, información valiosa durante muchos años de recolección de datos, ¿no, Guillermo? Y esto, vos decís, es fundamental tener datos, ¿no? Y las estaciones experimentales que vos decís del Ministerio de Producción, yo creo que si no son 30, son 40, pero hay... Arriba de 40, arriba de 40. Son alrededor de 46 hoy día. 46, que están distribuidos a lo largo y ancho de la provincia, y esto va generando información. No le vamos a pedir a Guillermo, ya redondeando la entrevista del día de hoy, que nos dé las perspectivas, porque eso es clima, ¿no? Pero para nosotros ha sido un gustazo tratar estos temas, de incorporarnos a esa información tuya, ¿no? Aunque sea una pequeña perspectiva en base a lo que hemos estado viendo, te vuelvo a repetir, aparentemente la situación de la primavera no va a ser tan crítica como fue en otros años con la Niña, porque veníamos de una situación mejor. Y si la Niña se define finalmente, que aparentemente también no va a ser una niña fuerte, sino una niña débil por ahora, recién tendría alguna incidencia un poco más negativa, si se quiere, a partir de octubre o noviembre en adelante. O sea que yo creo que para los cultivos invernales nuestros la situación no va a ser tan dramática, no va a ser tal vez la mejor, pero no tan dramática como en otros años. Lo que tendríamos que tener pendiente, que eso no se puede definir mucho en este momento, es la ocurrencia de las heladas tardías que pueden estar presentes, ¿no? Pero en el resto yo creo que la situación, por lo que he estado viendo y escuchando y analizando a la gente que está más en el tema, no sería una primavera tan crítica como para decir, bueno,
no nos va a llover, nada, y con lo cual tenemos que manejarnos solo con el agua que hay, no, ya estamos un poco mejor en eso. Claro. Le iba a decir, no le voy a pedir nada, pero él ya lo dijo, así que la verdad que nos trajiste información, nos entusiasmaste para lo que es el estudio y tu profesión y tu pasión, que es el clima, la meteorología, y además es un gustazo charlar contigo. Guillermo, está la puerta abierta, siempre te hemos dicho, así que cuando usted quiera, venga por la mañana y acá, bajo estas luces, acá charlamos un poquito de todo esto. Desde ya, muchísimas gracias, Guillermo, ha sido un gustazo y quiero felicitarte, lo hemos hecho públicamente aquí en su momento, felicitarte por ese reconocimiento que hizo el INTA contigo, con tu familia, con tu trabajo, que tus colegas te aplaudieron en su momento en el marco de lo que fueron los 50 años del INTA hace unos meses nada más. Así que felicitaciones también por eso. Bueno, muchas gracias. Creo que fue demasiado, pero bueno, ya está. Pero se disfrutó. Sí, no, por supuesto, eso sí. Así la verdad es. Que sí. Bueno, felicitaciones, Guillermo. Gracias. Gracias. Charlamos aquí con Guillermo Casagrande, la verdad que largo y tendido teníamos preparado para charlar en estos días donde el clima es noticia. Bueno, el hombre del clima es noticia y estuvo con nosotros y le agradecemos enormemente.